te canto pa' que te rompas y vuelvas a construirte. En este momento comienza La Eterna Vigilancia, contenido liberal, con el doctor Fernando Dotti. Muy buenas noches, oyentes de La Eterna Vigilancia. Onofre Laurde es mi nombre y tengo el agrado de presentar al señor Fernando Dotti, que para esta ocasión ha realizado y preparado un material. No puede estar como lo es habitualmente, por distintos motivos laborales sobre todo, pero siempre la responsabilidad está, siempre él aparece y deja algo para todos ustedes que vamos a compartir a continuación, que quizás sea un poquito más acotado que en otras ocasiones, pero que es absolutamente imperdible y les propongo escuchar. Queridos amigos de La Eterna Vigilancia, un placer saludarlos como todos los martes. En el día de hoy vamos a tratar un tema que ha tenido y sigue teniendo vigencia a punto de partida de la resolución del Consejo Directivo Central del CODICEN, de la ANEP, que resolvió iniciar acciones judiciales contra los padres de una comunidad menonita, una comunidad religiosa del departamento de Florida, por no enviar a sus hijos a la escuela. El órgano estatal detectó el año pasado que 11 niños de esa comunidad de inmigrantes de los Estados Unidos no asisten a centros educativos, públicos ni privados, dice la ANEP. Pero ellos no están así. Los padres de estos niños alegaron y acreditaron después que sus hijos estaban siendo asistidos por 2 educadores y que cursaban sus estudios en un colegio de los Estados Unidos, concretamente en el colegio Face Primary Army de ese país. Después informó el diario El País que hubo al menos unas 3 instancias de acercamiento por parte de la ANEP desde que se detectó el caso. Incluso les ofrecieron la posibilidad de asistir a escuelas públicas del departamento e incluso hasta asistirlos en abrir un colegio autorizado. Pero los padres no aceptaron esas opciones, ¿no? Esto me hizo acordar un poco a la frase del ex presidente norteamericano Ronald Reagan, quien decía, bueno, las palabras más aterradoras en el idioma inglés son: hola, buenos días, soy del gobierno y estoy aquí para ayudar. Bueno, miren cómo terminó la ayuda, con un reclamo judicial. Y está muy bien que no hayan aceptado, y realmente, además de ilustrados, han sido valientes estos menonitas, y esta negativa, además de todo eso, es ajustada a derecho, no es ilegal. Miren, el artículo 68 de la Constitución de la República establece que queda garantida la libertad de enseñanza. La ley reglamentará la intervención del Estado al solo objeto de mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden públicos. Todo padre o tutor tiene derecho a elegir para la enseñanza de sus hijos o pupilos los maestros o las instituciones que desee. Ahora, luego de leer esto, si a poco que se analice, vamos a advertir que la libertad de enseñanza está garantizada. Y precisamente en ejercicio de su libertad, los padres de estos niños han decidido que la instrucción esté a cargo de un colegio, en este caso norteamericano, que seguramente se adecua a sus postulados y convicciones personales, filosóficas y religiosas. Lo cual, más allá de que uno no lo comparta, no tengo ni idea, en definitiva, cuál es la versión de la práctica religiosa menonita, lo cierto es que están en todo su derecho a hacerlo. Ahora, como decimos, no solo es libre cada uno de elegir la religión que quiera, sino que además es libre de elegir el tipo de educación para sus hijos en la medida que no lesione derechos de terceros, y en definitiva no es que los chiquilines no estén yendo a la escuela y a centros educativos.
Estás escuchando Radio Cuervo Uruguay. Somos uno. En definitiva, no es que los chiquilines no estén yendo a la escuela o centros educativos, como decía, sino que están teniendo educación. Porque de hecho van a un colegio como el que acabamos de mencionar, el Face Primary Army. Pero además del artículo 68 de la Constitución, que ya citamos hace unos segundos, la decisión además que toman estas familias menonitas se encuentra amparo en lo establecido en los artículos 7 y 40 de la Constitución. El artículo 7 establece que todo habitante de la República tiene derecho a ser protegido en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Es precisamente en el goce, el ejercicio de su libertad, que toman esta decisión, que está en complemento con el 68 de la Constitución, que dice que está garantida la libertad de enseñanza. Y el artículo 40 habla de que la familia es la base de la sociedad. Entonces, en el caso no se advierte en ninguna cuestión que lesione, primero, el derecho de los niños, y muchísimo menos el derecho de terceros. El único acá interés lesionado, entre comillas, es el de políticos y burócratas que tienen citando a Hayek, la fatal arrogancia de creer que pueden pensar y decidir mejor que la gente y dirigir los destinos de la vida de la gente, de qué es lo mejor respecto de sus proyectos de vida. La educación es un proceso abierto, de constante, permanente ensayo y error, de constante y permanente descubrimiento, en donde nadie tiene la posta, la precisa, acerca de qué es lo que se debe hacer o no hacer. En materia educativa y del conocimiento en general, nunca hay puertos de llegada, tan solo de salida, y mientras tanto estamos navegando en el mar de nuestra ignorancia, puesto que, a fin de cuentas, todos somos ignorantes, nada más que en temas distintos. Esa es la única diferencia. Entonces,
toda esta reacción que ha habido, claro, es parte de esa cultura estatista, arrogante, de que el Estado tiene que dirigir todo, tiene que dirigir la educación y que tiene que haber una currícula oficial que adoctrine a la gente y que respecto de la cual uno no puede apartarse. Pero es importante acá precisar los conceptos. Los menonitas decidieron apartarse de la educación estatal uruguaya. ¿Por qué es eso lo que está defendiendo la ANEP? No es la educación pública, es la educación estatal. Se le pone el nombre de pública porque queda mucho mejor al oído y ahí surge después la distinción esa con la privada, como si la educación privada no fuera para el público también. Pero a poco que se analice, y al final del partido, en los hechos, tanto la educación pública como la privada son lo mismo. Es educación estatal, es el adoctrinamiento en la religión del Estado, porque dicen, bueno, si el Estado no profesa religión alguna, y se cita el artículo 5 de la Constitución, la libertad de cultos y demás, pero acá hay una religión sí que está sobrevolando siempre, y que está inserta en nuestras currículas estatales, y es la religión del Estado de benefactor, ¿no? De que el Estado dirige las vidas, se lo concibe como de que el Estado somos todos, una gran mentira, cosa que no es así. Pero además, ejemplos de estos sobran en los textos de estudio respecto a esta reafirmación del adoctrinamiento en la religión del Estado, que bueno, detenernos en ellos ahora implicaría extendernos demasiado, pero yo voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Que además, analizando los textos de estudio de mis hijas, ¿no? Por ejemplo, que la crisis del 29 fue una crisis del capitalismo, textual, decía un libro de historia, ¿no? De lo que le tratan de meter a la cabeza a nuestros gurises en el liceo. Bueno, claramente eso no fue así. Basta con saber un poquito de economía o de entender para encontrar la explicación de la crisis del 29, no en la falta de regulaciones, no como consecuencia de la aplicación de un laissez-faire, sino como consecuencia de una expansión de la masa monetaria por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, del Banco Central de Estados Unidos, que había sido creado unos años antes, en 1913, que generó la famosa burbuja que terminó con el crack del 29. Dicho sea de paso, además, quienes advirtieron de este crack fueron, los únicos que lo hicieron, fueron quienes representaban la tradición de pensamiento de la Escuela Austríaca de Economía, nada más ni nada menos que Ludwig von Mises, quien de hecho, me estoy yendo un poquito de tema, pero creo que es relevante decirlo, le fue ofrecida la posibilidad de ser director de un banco a principios del año 29 y desistió de tal ofrecimiento, puesto que había advertido, era consciente de lo que se estaba por venir en el mundo y dijo, no quiero que mi nombre quede manchado en la historia. De modo que ese es un ejemplo, pero hay también en nuestros textos de estudio menciones a las bondades del proteccionismo laboral, en fin, cuando ya hemos tratado en otras columnas todo lo que genera precisamente el proteccionismo, que es desempleo y mala calidad de empleo. Pero a ver, es importante decir lo siguiente, el primer deber de un gobierno es proteger al pueblo, no dirigir su vida. Ya a esta altura es curioso, y yo diría que hasta causa gracia, a oír a los políticos, en general, reivindicar siempre el tema del voto, del soberano, dando a entender que todos los habitantes, los ciudadanos, mejor dicho, somos muy lúcidos e iluminados a la hora de votar, ¿no? No, se pronunció el soberano y bueno, claro, como los legitima a ellos en sus cargos y en sus puestos, ahí somos soberanos y somos lúcidos, inteligentes y tenemos independencia y libertad para decidir qué es lo que creemos que es lo mejor. Pero, a la hora de los bifes, cuando sus intereses corren peligro, parece que no somos tan lúcidos. Ahí ya parece que somos una suerte de minusválidos mentales que necesitamos que políticos y burócratas tengan que acompañarnos en nuestras vidas, dirigirnos, porque si no, no sabemos cuál va a ser el destino que le vamos a dar a nuestros proyectos de vida y a nuestros ingresos.
esa megalomanía asquerosa, mentirosa, de creerse mejor que los demás, cual seres celestiales que presumen saber qué es lo mejor para la vida de cada uno, bueno, es lo que nos ha traído a donde estamos, ¿no? Pasa con la educación, pero también pasa en la vida laboral, y ni que hablar en los sistemas jubilatorios, donde la gente es víctima de un saqueo, de una estafa fenomenal durante toda su vida activa, y dije estafa, y lo subrayo y lo destaco, durante toda su vida activa, solamente para aumentar las arcas de logro filantrópico, que después juega a hacer solidaridad con plata ajena, ¿no? Porque bueno, ahí somos todos buenos, solidarios, y abrimos la canilla. Total, el Estado gasta de la peor manera que se puede gastar el dinero. Es en aquellas 4 distinciones que hacía el Premio Nobel de Economía Milton Friedman, ¿no? Uno puede gastar el dinero de uno en uno, y ahí va a tener mucho cuidado, va a ser muy eficiente, puesto que sabe lo que le costó ganarlo. Puede gastar el dinero de uno en otros, también va a tener, van a existir los incentivos para medir el gasto, puesto que, bueno, trataremos de gastar eficientemente, quedar lo mejor posible gastando lo menos posible. La tercera forma es gastar el dinero de otros en uno. Bueno, ya ahí los controles, los estímulos a la eficiencia desaparecen, ¿no? Ni le digo cuando gasta la plata de otros en otros. Esa es la peor manera de gastar el dinero. No hay ningún incentivo para el control, para el cuidado, para la eficiencia. Bueno, precisamente esa es la forma que gasta el Estado. La plata nuestra en sus intereses, gastándola en otros sin medir ningún criterio de eficiencia, ni criterios objetivos o parámetros que hagan presumir que razonablemente se destina ese dinero para fines loables. Esta pequeña comunidad menonita, retomando el tema del departamento de Florida, creo yo nos han dado una gran lección de dignidad y defensa de la libertad. Fueron alguna vez, como lo deseó Artigas para su pueblo, ilustrados y muy valientes. De modo que en este tema se hace necesario primero reivindicar esta actitud, que es muy valiente, puesto que han desafiado al poder, ¿no? Y el poder, el Estado hoy, cuyo diferencial es el monopolio y el uso de la violencia, le está tirando con todas las armas, ¿no? Por eso es tan importante los marcos institucionales, y por eso el escudo de los débiles, porque no hay minoría más desprotegida en el mundo que el individuo solo, considerado, parado frente a su realidad. Por eso que el escudo de los débiles no es el Estado, eso es una mentira, es un negocio, ¿ah? El escudo de los débiles, el amparo del débil, es la Constitución y la ley. Solo blandiendo la espada de la legalidad se podrá proteger frente al avasallamiento y los atropellos del Estado. Saludo esta decisión de esta comunidad y me parece que es muy bueno que se puedan replicar estos modelos. Uno de los genios, con esto no estoy queriendo decir que nadie vaya a la escuela, digo simplemente que pueda elegir qué es lo mejor, qué es lo que pretende para sus hijos. Uno de los genios más grandes que dio la humanidad, el señor Leonardo da Vinci, en realidad nunca fue a la escuela. Él firmaba sus obras, además de tener la particularidad que lo hacía de derecha a izquierda, que escribía de derecha a izquierda, él firmaba sus obras como Leonardo da Vinci, hijo de la experiencia. Encontraba en la experiencia la fuente del conocimiento. Bueno, vaya si adquirió conocimientos y lo compartió con la humanidad, y vaya si fue un hombre faro, un bienhechor de la humanidad, el señor da Vinci, Leonardo da Vinci. Esto nos lleva también a otros temas, ¿no? De cómo concebimos la educación, un tema que es vital para la prosperidad de un país, porque tiene que ver, dice, relación con el capital humano, ¿no? Pero es necesario que exista libertad de currícula. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Bueno, habrán escuchado en algunas columnas que desde aquí se defiende el sistema de vouchers, no como lo ideal, pero sí como un paso intermedio para salir de este sistema que tenemos, que es claramente defectuoso, deficitario, que los resultados son cada vez peores, pero se sigue haciendo lo mismo. ¿Qué implica el sistema de vouchers? Es decir, no es que se privatice la educación,
simplemente lo que establece es, bueno, hoy existen el porcentaje del PBI que se destina a la educación, se destina hoy a subsidiar la oferta educativa, esto es, va a escuelas y liceos y universidades, el dinero. Lo que se promueve con este sistema es que esa misma plata, en vez de dársela a las escuelas, liceos y universidades, se lo damos a los padres. Son estos entonces ahora quienes pueden decidir libremente, según otros criterios, a qué escuela, liceo mandar a sus hijos. Entonces, por ejemplo, no van a quedar rehenes de una escuela o liceo en donde los profesores falten sistemáticamente, donde hayan huelgas, paros, en fin, y que se afecte a la normalidad de las clases de los chiquilines. Pero este sistema, además, que es un cambio de paradigma, acá no implica más gasto, ni implica a la gente tener que pagar por su educación. Reitero, es la misma plata, va para subsidiar a la demanda, a la gente. Es la gente que tiene el poder ahora de decidir. Pero este sistema, decía, no se concibe sin un cambio de currícula, además. Hay que liberar la currícula, eliminar las botas de la educación, eliminar esos agentes innecesarios de los inspectores que vienen a controlar que se cumplan con lo dictaminado por el burócrata de turno. Entonces, en un contexto, porque dijimos que la educación es un proceso abierto, de ensayo y error, en donde nunca hay palabra final, claramente cada padre o madre podrá decidir, bueno, esta institución tiene más aptitudes o se enfoca más en las ciencias duras, bueno, va para ahí, el otro en el arte, el otro en la historia, el otro en las letras, y se irán, el otro en la música, en fin, se irán definiendo y los padres podrán elegir porque nadie más que los padres, y así lo establece el artículo 68 de la Constitución, nadie más que ellos, decía, son quienes pueden saber cuáles son los talentos y virtudes de sus propios hijos. Es inconcebible, es contrario a la sana crítica pensar que un burócrata sentado en un escritorio, detrás de un escritorio en Montevideo, pueda conocer las realidades de los miles de niños y adolescentes que asisten a nuestros centros educativos. Son los padres, precisamente, sus tutores, quienes, en función del conocimiento previo que tienen, producto de la dinámica familiar de sus hijos, podrán llevarlos al centro que prefieran. Entonces ahí lo que habrá serán marcos institucionales, estímulos a la eficiencia, en donde cada centro educativo se esforzará cada día por brindar un mejor servicio para captar, lograr atraer a los padres y así poder solventarse. Ahora, aquel centro educativo que no sea eficiente, que no cumpla con estándares mínimos de calidad, va a ser sancionado. ¿Por quién? ¿Por el Estado? No, por el soberano de la economía, por el soberano que es la gente, quien va con sus preferencias y con sus abstenciones, eventualmente, premiará o castigará respectivamente a aquel centro que no cumpla con estándares mínimos de calidad. De modo que, bueno, esperamos que este tema sirva para... Primero esperamos que el resultado de la justicia sea favorable a esta comunidad y en segundo lugar que sirva para instalar este tema y que se pueda algún día correr el eje del debate, la discusión pública y instalar estos temas en la discusión y ya no pretender cada 5 años que el gestor de turno pueda brindar una mejor solución a un sistema que claramente está acabado. Bueno, como siempre decimos en el final, queridos amigos, es posible un futuro mejor, por supuesto, ese futuro existe solo si es liberal. Viva la libertad, un fuerte abrazo.